Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora verá usted este video. Quiero compartir el Salmo 1, que es un salmo que podríamos titular a estas palabras del salmista, que es un consejo para ser feliz. Dichoso el hombre, hablando genéricamente, hombre-mujer, que no ha andado en el consejo de los malvados, ni se ha parado en la senda o camino de los pecadores, ni se ha sentado con los bofadores o burladores. En cambio, dichoso es aquel que su deseo, su anhelo, se halla en la Torá de Adonai, y en esa Torá medita día y noche. La palabra Torá principalmente significa instrucción. Las palabras que Dios le dio a Moisés para que se las enseñase al pueblo cuando salió de Egipto es una serie de instrucciones que ayudan a la sociedad, a ese pueblo que salió, a esa gente que salió de Egipto, a una buena convivencia entre ellos y a un buen testimonio delante del Eterno. Por lo tanto, decir es una ley en el concepto nuestro, el lenguaje nuestro, es algo que inmediatamente la mente piensa cómo infrinjo esa ley. Nosotros aquí en la sociedad tenemos leyes de tránsito, leyes para esto, para lo otro, pero generalmente el hombre es astuto para infringir esas leyes. Pero aquí el Padre nos dice, el Espíritu del Eterno nos dice, que es feliz, que es dichoso aquel que anhela esa instrucción, esas recomendaciones, esa forma de vivir que Dios le enseña para que tengan una buena convivencia, y serán felices si anhelan esa instrucción de parte de Dios y meditan en ella de día y de noche. ¿Por qué es importante meditar? Vamos a hablar de lo positivo. Es dichoso aquel que anhela la palabra del Señor, porque la instrucción del Señor es la palabra misma de Dios. La anhela y la desea para sí y medita en ella de día y de noche, para vivir por esa palabra, teniendo una vida de paz, de amor, de justicia. Una sociedad que tiene amor, justicia y paz, podríamos llamar una sociedad perfecta, una vida perfecta. Pero ¿qué ocurre actualmente? Las sociedades no tienen amor, no hay paz, ni hay, digamos, armonía entre los seres humanos, no está, es todo lo contrario. Vivimos a la defensiva, desconfiando de aquel que se acerca, teniendo a la defensiva si alguien te dice algo, inmediatamente reaccionando a eso. Pero la verdad es que si nos apegamos a lo que la palabra nos dice, si nos apegamos a la instrucción del Señor, vamos a ser dichosos, vamos a tener una larga vida y vamos a tener paz y vamos a tener algo más. Dice el Salmo, compara a esa persona que anhela la palabra de Dios para su vida y que medita en ella cómo vivirla, que va a ser cual árbol plantado junto a las aguas. Un árbol plantado junto a las aguas crece frondoso, crece con sus hojas bellas, brillosas, da su fruto en su estación adecuada y la hoja no se marchita. Así será el hombre y la mujer que anhela la instrucción del Señor, la palabra del Señor, que medita cómo aplico esto a mi vida día y noche. Va a ser una persona feliz
una persona con fruto y una persona con éxito. Pero lo contrario son aquellos que andan en el consejo de los malvados, que se paran junto a los pecadores y que se sientan junto con aquellos burladores o mofadores. Dice que los malvados son como la paja que el viento empuja. Por ello los malvados no se alzarán en juicio, ni el pecador será incluido en la congregación de los justos. Adonai conoce la senda del recto, mas el camino del malvado ha de perecer. Qué importante que el libro de Salmos comience con este salmo, con esta palabra de consejo. Te da una advertencia. No te andes con los que te aconsejan mal. No te pares y te juntes con aquellos que su conducta es pecaminosa. No te sientes con aquellos que se burlan de los demás, sino sé de aquellos que buscan la palabra del Señor y que meditan en ella de mañana y de noche, pensando cómo la aplicar para su vida. Si la aplicamos, si anhelamos esa palabra, somos como ese árbol frondoso plantado junto a las aguas que da su fruto a su tiempo, un fruto jugoso, exquisito, rico, agradable al paladar. Dios busca a aquellos que andan en la senda del recto. ¿Cuál es la senda del recto? Es anhelar la palabra, meditar en ella para ver cómo aplicamos esa palabra a nuestras vidas. Entonces nuestro camino es recto y Dios nos conoce, pero al malvado Dios lo desconoce. Procuremos seguir este consejo de este primer salmo. Traeremos paz, armonía, amor en nuestra vida. Y si nosotros vivimos así, podemos ser esa luz y ser esa sal que tiene que iluminar y que tiene que sanear lo malo. Si alguien se acerca a ti, que no conoce de las cosas del Eterno, no tiene idea de las instrucciones de Dios, que hace como ve hacer a los demás. Y te dice, ¿por qué tú tienes tanta paz? ¿Por qué tú estás tan tranquilo? ¿Por qué tú vives así? Y tú compartes, porque tú vives confiado en esa palabra en la cual has creído y obedeces esa palabra. Y puedes ser luz a esa persona y puedes ser sal, porque el mensaje de tu vida, del ejemplo de tu vida, sana a ese otro que va a anhelar ser como tú, porque va a ver que tú prosperas, pero prosperas con el bien, no prosperas con el mal. Hay muchos que pueden prosperar haciendo engaño, corrompiéndose, recibiendo coima, haciendo o exigiendo coima de otros, haciendo lo indebido. Pero esa prosperidad que les llega se le va entre los dedos, porque viven amargados, viven enojados, viven siempre tratando de mantener eso, que nadie se los quite. En cambio, aquel que vive como ese árbol plantado junto a las aguas, comparte con amor la alegría, comparte con amor la paz, comparte con el que tiene necesidad, da, no presta, da al que tiene necesidad. Al que necesita consuelo, da consuelo. Al que necesita que lo escuchen, lo escucha. Al que está triste, lo apapaña. Y eso es tener una vida donde la luz está saliendo y donde la sal está sanando. Pero ¿cómo podemos ser eso? Solo si vivimos como ese árbol plantado junto a las aguas, que bebe constantemente de las aguas. La palabra del Señor es esa agua viva que a ti y a mí nos vivifica permanentemente. El Espíritu del Señor está dentro de nosotros. Ese Espíritu, ¿qué es lo que anhela? Anhela lo de Dios. ¿Y dónde está lo de Dios? Es la palabra. Léela.
Acércate, léela, reflexiónala, medítala. Si no la entiendes, pregúntale al Señor, Él te va a dar luz. Y cuando necesites el consejo, búscalo en la palabra. El Señor te va a mostrar cómo comprar, cómo vender, cómo hacer los negocios, cómo relacionarte con los demás, cómo tratar al enfermo, cómo orar por el enfermo, cómo ayudar a la viuda, cómo ayudar al huérfano, cómo realmente cumplir el propósito de ser luz y de ser sal. Si te gustó este video, hazle manito arriba, dedito arriba y suscríbete para cuando vuelva a subir otro video te llegue el aviso. Tengas un buen día.